Bienvenidos al canal para Brahman. Vamos a hacer una presentación el día de hoy referido a las bases del Advaita Vedanta, las bases filosóficas, metafísicas y prácticas de esta enseñanza, que como vamos a ver a lo largo de la presentación, el Advaita termina siendo una síntesis de toda la evolución del hinduismo desde sus mismos orígenes. Se podría decir que el Vedanta Advaita es la síntesis final y para muchos la máxima expresión del conocimiento ancestral del Sanatana Dharma. Bien, es importante comprender que el Vedanta Advaita o Advaita Vedanta no es un conocimiento cerrado, una doctrina, una, una técnica, simplemente es una señal que apunta a nuestra naturaleza real. Puede ser comparado con, por ejemplo, el taoísmo, que no tiene una enseñanza institucionalizada y no tiene una, una organización en el conocimiento en base a jerarquías y reglas, sino más bien es una señal, un apuntalamiento a nuestra verdadera naturaleza, que es una naturaleza no dual. O sea, estamos hablando de que la naturaleza, no de la filosofía, sino nuestra naturaleza, es no dual. O sea, estamos hablando de que lo que nosotros creemos que es diferenciado y dualista, que es separado, como el cuerpo-mente, en realidad es tan solo una ilusión. En eso se basa el Advaita. ¿Y qué significa Vedanta? Vedanta se refiere a los Vedas. Vedas es conocimiento y Vedanta es el fin del conocimiento. Por lo tanto, la misma enseñanza del Advaita enseña que como cuando descubrimos realmente en forma de experiencia, no solo intelectual, que somos no dualidad, que somos uno, que la conciencia es homogénea e infinita y eterna, no hay ninguna necesidad de seguir con el Veda, o sea, de seguir con el conocimiento. Se vuelve Vedanta, o sea, debemos, o naturalmente, mejor dicho, no es un deber, se da el fin del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos buscar en fuentes externas, ni siquiera en los Vedas o los Upanishads, o en un maestro o gurú externo, lo que ya somos, la no dualidad. Quien llega al Advaita, llega al Vedanta. Y quien llega al Vedanta finaliza el camino de autoconocimiento. Como dice aquí, el Advaita Vedanta
no es una filosofía entre otras, sino la comprensión directa de la naturaleza fundamental de la realidad, de lo que yo soy. Su premisa central, revelada en los Vedas y sistematizada por Adi Shankaracharya, representa la culminación del pensamiento espiritual, la disolución de toda separación aparente en el reconocimiento de la unidad esencial. Eso es Advaita Vedanta o Vedanta Advaita, como queramos significarlo. Bien, continuemos. Hay pilares fundamentales que a través de las, los milenios, por los cuales, digamos, se ha desarrollado esta filosofía. Esta filosofía no es la ocurrencia espontánea o una filosofía que se dio en forma abrupta o porque alguien se levantó una mañana y desarrolló una idea. Esta filosofía es milenaria y está basada en una tradición continua de miles de años en la cual cada una de las enseñanzas y conocimientos fueron corroboradas generación tras generación por los diferentes sabios de esta filosofía y metafísica. Por lo tanto, tiene sustento en la tradición y en la experiencia subjetiva a través de los tiempos. Y lo que se fue descubriendo, como sabemos en los Vedas, la primera parte de la tradición, era una tradición oral. Todavía no existía la escritura. Entonces se memorizaban frases o palabras que apuntaban a nuestra real naturaleza. Esa etapa de los Vedas llamada Shruti, porque todo era a través de escuchar. La revelación venía a través de escuchar. ¿A quién? Al maestro, al gurú, al sabio, al rishi. Y algunas de las frases que fueron eh, enseñadas a lo largo de los milenios fue, por ejemplo, Brahman es lo real, el mundo es aparente, lo que llamamos como definido como Maya, y el ser individual no es otro que Brahman. Hay muchas frases pilares de el Advaita, pero todas describen y apuntan a lo mismo. No hay una contradicción interna en la filosofía, sino que hay diferentes formas de describir lo mismo, la naturaleza última de la conciencia. Brahman es la única realidad. Brahma Satyam. Brahman no es un Dios personal, ni una entidad, ni un concepto. Es la realidad absoluta, lo que llamamos para Brahman, detrás de toda apariencia. Y este para Brahman se expresa en la realidad como Brahman. Brahman es la conciencia total e impersonal e infinita y no dual. Para Brahman es el absoluto, está aún más allá de Brahman. Ya no tiene ningún tipo de descripción ni cualidad. Pero este Brahman posee tres cualidades: Sat, Chit, Ananda.
Sat es el ser, la existencia misma, lo que unifica todo. También lo vamos a llamar Atman. Sit es la conciencia pura, la inteligencia autoluminosa, es la conciencia en sí misma, lo que llamamos la expresión de la realidad. Todo lo que se conoce, la conciencia es todo el contenido elemental a través del proceso de los cinco elementos, los tres gunas, etc. Y Ananda es la bienaventuranza innata, es el sentido de felicidad, pero no la felicidad relacionada con el placer y el dolor, la felicidad dada por el cuerpo y la mente, sino el sentido de felicidad natural de la conciencia por el mismo deleite de existir. Sat, Chit, Ananda, ser, conciencia, felicidad, es nuestra naturaleza como Brahman, como conciencia, que es lo que somos, y esas tres cualidades son las tres cualidades principales de nuestra naturaleza esencial. O sea, somos ser porque en nuestra naturaleza profunda somos el último observador, la presenciación natural de todo lo que exista, el observador neutral. Somos conciencia porque todo lo que se expresa, todo lo que existe, todo el contenido de nuestra conciencia emerge de la propia metafísica, de la propia, del propio sat, del propio ser. Y Ananda porque esa expresión de la conciencia es felicidad en su propia naturaleza. El mundo es una apariencia, lo que vamos a llamar en forma más práctica y directa, Maya. Si todo es uno, ¿por qué vemos multiplicidad? Dice esta expresión. El universo manifestado no es inexistente, sino relativamente real. Su existencia es temporal, cambiante y completamente dependiente de Brahman, como las olas en el océano. Las olas tienen nombre y forma, pero no tienen una existencia separada del océano. No son irreales, pero su realidad es la del océano mismo. La conciencia oceánica es una muy buena analogía a la conciencia brahmánica. Es homogénea, no dual. Y las olas que emergen son las ideas de separación, son las personalidades que emergen en la conciencia. Por lo tanto, el mundo en apariencia parece separado, pero la conciencia es una sola. Por más que emerjan y se vuelvan a fusionar luego en el océano de la conciencia, las olas o las personalidades. Maya, el poder creativo que teje la apariencia. Esta estructura por la cual aparece la realidad tiene la característica de la hipercomplejidad. Como eso que es homogéneo, esa conciencia que es una, se puede complejizar y volverse seres, objetos, fenomenología, tiempo y espacio, historia, cultura, conocimiento, ciencia. ¿Cómo se expresa con esa complejidad? Bueno, Maya es el poder inexplicable Shakti. Shakti es la energía de Brahman que hace que lo uno aparezca como múltiple. Y esta Maya tiene dos cualidades principales.
Avarana Shakti, que es el poder de ocultación, es el velo, porque para poder expresarse Maya primero tiene que bloquear, ocultar la verdadera naturaleza de Brahman, porque como Brahman es homogéneo y es uno, no puede diferenciarse a menos que sea olvidado, que sea bloqueado, aunque sea temporalmente, por el poder Shakti, y ahí vamos a llamarlo Maya. Y Vikshepa Shakti, luego, ese mismo bloqueo, ese manto, ese cuerpo causal, lo vamos a llamar universal, que cubre a Brahman, luego empieza a proyectar la complejidad de los tres gunas, los cinco elementos, los cinco koshas, y se empieza a desplegar a partir de primero el Om, luego la primera dualidad, Prakriti y Purusha, y se empiezan a generar toda la complejidad de la realidad, nivel etérico de pensamiento, nivel emocional, elemento fuego, y nivel material, elemento tierra. Todo se empieza a expresar en esta proyección de la malla, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se da esta proyección de malla dentro del seno mismo de Brahman? Bueno, la idea que se ha transmitido siempre es que no es una sucesión lenta y progresiva, donde aparece el bloqueo, donde parece que no hay nada donde estaba Brahman, aparece el Om, después aparece Prakriti y Purusha, después... No, esa es la forma de explicar. Realmente aparece como una película, ¿no? O como un sueño. En un instante aparece todo un universo, con todas sus complejidades y demás. Se hace todo al mismo tiempo, bajo un concepto muy importante en el Advaita, que es la simultaneidad de la conciencia. Todo aparece al mismo tiempo, con esta complejidad dinámica y escalas, estados de conciencia, dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, sigamos. Los tres órdenes de la realidad. Advaita no niega la experiencia, sino que le da una escala, niveles, la ordena. Está la realidad absoluta, que vamos a llamar para Brahman, que es la verdad última, donde está el absoluto. Y su expresión, Brahman, Brahman, conciencia total, para Brahman absoluto. Realidad fenoménica, el mundo de la experiencia compartida, el campo de conocimiento. Eso es el segundo nivel. Y el tercer nivel es la realidad subjetiva, lo psicológico, la experiencia individual. Esta es una forma de describirlo, pero después vamos a ver en sucesivas presentaciones cómo estas escalas, niveles y demás se dan con un nivel de precisión y nivel de complejidad que son impresionantes, porque vamos a ver cómo la realidad a nivel personal e impersonal, niveles de conciencia, estados de conciencia, eh, niveles de elemento, niveles de vibración, la complejidad que han desarrollado las tradiciones védicas y Upanishads son
Impresionante. Sigamos. Bueno, otro de los pilares es no eres otro que el Brahman. La sensación de ser un individuo separado, el jiva, no es una realidad fundamental, sino una superposición, abhyasa, sobre la conciencia única. O sea, que esta identificación errónea es causada por la ignorancia, perdón, abhyasa, y bloquea nuestra naturaleza real y se disuelve a través del conocimiento directo del jnana, culminando en la experiencia existencial. Yo soy Brahman, Aham Brahmasmi. Bien, pasamos de yo soy la ola separada y sufro todas las vulnerabilidades y lo efímero que es una ola, o reconozco que soy el mar, el océano. Comprendo mi verdadera trascendentalidad. El camino del conocimiento, el Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el proceso de escuchar, reflexionar y meditar o experimentar esa realidad. Partimos de estudiar las enseñanzas porque sin conocimiento no se puede avanzar. Son muy pocas las personas que han llegado a lo que llamamos la autorrealización del sí mismo o experimentar la naturaleza no dual sin haber atravesado un periodo de estudio o de llegar a un rishi o un sabio que ha instruido en este conocimiento. Luego la reflexión. Debo poder comprender realmente, intelectualmente, la metafísica, el conocimiento, las relaciones de causa y efecto y las complejidades en base a la lógica, al logos. Y por último, debemos experimentar. En este gráfico se da como meditación profunda, interiorizar la verdad a través de la meditación continua. Pero esto no lo vamos a decir exactamente así, es experimentar. Llamarlo meditación ya nos lleva a la idea de práctica, de esfuerzo y de objetivos, cuando realmente es experimentar nuestra real naturaleza. Se puede dar en meditación, se puede dar en sueños, se puede dar en vigilia, se puede dar en forma natural y espontánea en cualquier momento y lugar, pero es la experiencia profunda de nuestra verdadera naturaleza. A eso vamos a llamar meditación, no a una técnica de estar sentado o estar haciendo un mantra o estar haciendo determinada práctica. Bien, sigamos. Una de las formas más conocidas de profundizar en el autoconocimiento es lo que vamos a llamar Atma Vichara. ¿Quién soy yo? Preguntarse insistentemente quién soy yo hace que podamos atravesar las capas del cuerpo, la mente, las emociones, el intelecto. ¿Para qué? Para poder luego cruzar lo que llamamos el cuerpo causal o alma, que es donde está la acumulación de todo el conocimiento. Lo simboliza el sueño profundo, el cuerpo causal, porque hay un olvido de ese mismo proceso, de esa conciencia simultánea expandida, que es el alma, que no es la conciencia total, sino que es la conciencia expandida y simultánea, donde podemos tener experiencias múltiples, pero debemos aún cruzar ese cuerpo causal.
que es el velo individual. Como hablamos hace un rato, Maya tiene su cuerpo causal universal que hace que olvidemos a Brahman. Bueno, el alma tiene su cuerpo causal individual, la conciencia expandida tiene su cuerpo causal individual que hace que olvidemos que somos una conciencia más amplia, que somos la conciencia simultánea y múltiple, y, que, y creemos que somos solo una personalidad. Ese sería el cuerpo causal individual. ¿Qué pasa cuando persisto en términos de Ramana Maharshi, en preguntarme quién soy, yo, o en términos de Nisargadatta Maharaj, recordando el yo soy de forma persistente? ¿Qué es lo que sirve? Lo que sucede, que vamos atravesando estas capas ilusorias. Me doy cuenta que no soy el cuerpo, me doy cuenta que no soy las emociones, luego me doy cuenta que no soy el pensamiento, luego me doy cuenta que no soy ni siquiera el intelecto o inteligencia. Luego me doy cuenta, cuando empiezo a descubrir el cuerpo causal o alma, que no soy ni siquiera esa conciencia múltiple y expandida, y persisto hasta llegar a la experiencia de Atman, del ser. Recordemos que Brahman era Sat Chit Ananda, y una de las cualidades de Brahman es Atman, el ser autoluminoso. Y esa experiencia del ser autoluminoso puede experimentarse por momentos en forma parcial, pero cuando se estabiliza como experiencia presente constante, es cuando decimos que se genera la autorrealización del sí mismo, el autoconocimiento total. Las cuatro grandes declaraciones: la conciencia es Brahman, yo soy Brahman, tú eres eso, este sí mismo es Brahman. Son apuntalamientos diferentes, pero son exactamente lo mismo. Yo soy la conciencia no dual, yo soy Advaita. Moksha es el reconocimiento, no el logro. No es el reconocer algo, el encontrar algo nuevo, sino simplemente, como dijimos, es reconocer mi naturaleza no dual que siempre ha sido y es Brahman, la conciencia total. Después se nombra tradicionalmente dos tipos de liberados: Shivamukti, liberado en vida, y Vidyamukti, liberación final tras la muerte del cuerpo, que es a través ya de lo que llamamos el cuerpo astral. Características del liberado: bueno, paz inalterable, ecuanimidad, acción sin desapego al resultado y compasión auténtica. Cuidado con esto. Las características del liberado se experimentan en términos de la liberación, en la propia experiencia. Nunca hay que buscarlos en otros, porque lo que yo percibo en otra persona está sesgado por mi propia proyección. Y yo voy a creer, cualquier cultura va a creer que supuestamente un realizado que llegó a la no dualidad va a cumplir con las normas morales de su cultura o de sus creencias. Y no tiene por qué ser así. No está limitado el autorrealizado por la moral, la ética o los códigos de conducta, la acción o el nivel de emociones que pueda tener determinado prejuicio o, eh, o cultura o religión. Por lo tanto, no puede ser percibido desde afuera. Que yo intento percibir un realizado como un objeto externo, siempre voy a entrar a la contrariedad. Necesito percibir el realizado en mi propia autoconciencia. Esas características son guías, pero para ser experimentadas en uno mismo, nunca en otro. En la vida diaria, ¿cuál es la experiencia de Advaita en la vida diaria? Bueno, estas son tendencias, ¿no? Actuar con excelencia
encontrar lo sagrado en cada momento y vivir plenamente. Son efectos naturales y espontáneos, no buscados. Si los busco, los pierdo. Esto es como el Tao, el que busca el Tao lo pierde. Se dan naturalmente con la comprensión y el autoconocimiento. En las relaciones interpersonales, reconocer al otro como la experiencia no dual no es el, la realización del ego, sino la realización de que no hay ego separado. Reconocer al otro como mí mismo cambia el modelo de interacción. El amor verdadero no es el de una persona hacia otra o de una persona hacia un objeto, sino que es nuestra propia naturaleza y el servicio desinteresado, dado que mi propia naturaleza es toda naturaleza. Y frente al sufrimiento, el sufrimiento pertenece al cuerpo y a la mente, no a mí. Yo soy el observador de todo eso. No hay que luchar contra el dolor, sino simplemente hay una desidentificación, que ninguno de estos cuatro descripciones son conscientes, son fruto del esfuerzo, sino que son fruto de encontrar mi naturaleza real. Bien, el Advaita no es un sistema aislado, sino una verdad fundamental, la verdad de la propia naturaleza del ser humano y de todo ser. Tiene la física moderna, la física cuántica y demás, cada vez encuentra filosofías y metafísicas como el Advaita que tienen una gran similitud en sus descripciones con, por ejemplo, la física cuántica. Tiene también correlación con muchas otras tradiciones como el cristianismo, el budismo, el taoísmo, etcétera, y tiene un sentido ecológico porque refuerza la comprensión de que toda vida es mi vida y eso genera un estado de conciencia en ese sentido más elevado y unificado. Y acá hay algunos tópicos que suelen surgir, ¿no? El Advaita no niega el mundo ni es un nihilismo. No niega el mundo porque si negara al mundo diciendo que la ilusión no existe, estaría en una contradicción, porque si yo estoy negando algo es porque existe. Lo que no existe es como realidad absoluta, ¿no? Como Brahman, porque cualquier objeto, cualquier experiencia es efímera y depende de un observador, de un tiempo-espacio, empieza y termina. Por eso es ilusorio, significa que tiene una realidad relativa y condicionada, pero existe como ilusión. Si todo es uno, una pregunta muy común, da todo igual. Y realmente todo es uno, y esa es la comprensión profunda, pero al mismo tiempo esa misma unidad me incita a actuar en forma correcta, lo que llamamos Dharma. ¿Por qué? Porque si todo es uno, no hay contradicción, y al no haber contradicción, espontáneamente la conciencia es dármica. O sea, busca el, el equilibrio, la paz, la felicidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y otro tópico, ¿por qué no todos reconocen esta verdad? Porque esta verdad está velada por las capas, lo que se llama la ignorancia. Y la ignorancia para el Advaita no es ignorancia intelectual o que alguien no estudió o que no, no sabe determinada cosa, sino que la ignorancia se refiere a que no conozco mi propia naturaleza. ¿Por qué está velada? ¿Por qué los Koyas bloquean a Brahman, mi verdadera naturaleza? Porque Brahman, para autoconocerse, necesita bloquearse a sí misma a través de Maya y crear la diversidad. Y ahí luego
A través de esta narrativa, de este gran teatro universal, la conciencia se conoce a sí misma. Pero para conocerse, primero debe olvidarse. Ese es el proceso de el conocimiento. El precio del conocimiento es la dualidad, el vaita. Y luego se autoconoce a través o reconoce su no dualidad. Bien, la simplicidad de lo siempre presente. Toda la conciencia, Brahman, para Brahman el absoluto, Brahman, los koyas, la naturaleza eterna del ser, Sat, Chitananda, están siempre presentes aquí y ahora. Por lo cual, la conciencia que eres aquí y ahora, antes de todo pensamiento, es la misma conciencia que constituye la esencia de todo el universo, que soy yo antes de que yo piense lo que soy. O sea, eso mismo está aquí presente siempre. Yo soy Brahman. No hace falta realmente hacer nada, salvo comprender en algunos casos. Porque si no comprendo, los velos o las capas de ignorancia me van a bloquear mi verdadera naturaleza. Y con esto ponemos fin a la presentación y recordar siempre que más allá de la complejidad de conceptos, ya sea en sánscrito o en español o en inglés, y que me puedan marear, siempre tengo que volver a reconocer que se da una complejidad en la enseñanza, en la metafísica y esta filosofía, pero siempre debo volver a lo irreductible, a lo simple. Yo soy. La conciencia presente es aquí y ahora. Yo soy Brahman y siempre volver a ese autoconocimiento. Recordarme eso. Siempre que me estoy complejizando o cosas que no entendí, no importa. Si algo no entendí ahora, no hay ningún problema porque siempre yo soy. La conciencia presente, el Atman está aquí siempre presente, en el núcleo mismo de mi ser. No puedo escapar a eso, salvo en la ilusión del pensamiento y la emoción. Pero sé que eso, en el peor de los casos, es temporal, porque siempre vuelvo a mi naturaleza. Siempre estoy en mi naturaleza y siempre vuelvo a mi naturaleza creyendo que me había ido, pero nunca ni me fui ni vuelvo. Esto depende del nivel, pero siempre, por más que el engaño del pensamiento, la emoción, la mente, el cuerpo y demás me haga creer la novela de haber perdido y volver a encontrarme, ese juego termina cuando comprendo profundamente quién soy yo. Y eso empieza a emerger como una evidencia en experiencia real, en el presente, en forma cada vez más brillante, más potente. Pero como todo conocimiento, a lo primero debo insistir, debo profundizar hasta que se vuelva una realización, una experiencia propia, no experiencia ajena, no libro externo, no maestro interno, no maestro externo, sino experiencia propia de lo que llamamos Sadguru, el, el maestro interno o la autorrealización. Muchas gracias.